Como es sabido, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende solucionar el enorme déficit presente y futuro del sistema de pensiones alargando la edad efectiva de jubilación de los trabajadores, de tal manera que haya menos personas percibiendo una pensión y más personas cotizando. Sin embargo, esta semana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que forma parte del mismo gobierno que Escrivá, ha criticado esta medida, alegando que si retrasamos la edad efectiva de jubilación, si retrasamos el momento en el que los trabajadores que hoy tienen un empleo abandonan el mercado laboral, entonces los jóvenes que están parados y que aspiran a ocupar el puesto de trabajo que dejan vacante las personas que se jubilan, lo tendrán mucho más complicado para insertarse en el mercado de trabajo. Escuchemos el razonamiento que empleó, como digo, esta semana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este tema se está discutiendo en el seno del Pacto de Toledo y es cierto que hay una negociación abierta entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Yo creo que el reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. En datos EPA tenemos un 36,5% de parados jóvenes a día de hoy. Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal, obviamente yo creo que entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes. No solo eso, es que el mercado de trabajo español tiene dos características. Uno, está profundamente envejecido, necesita de renovación permanente. Fíjense, la ministra Valerio, en el Real Decreto 2820 tuvo que hacer un remedo para la renovación de las plantillas dirigidas al sector industrial, en este caso de la automoción. Y, en segundo lugar, desde luego, penalizar las carreras profesionales en un país que tiene una estructura productiva que no es la de los países europeos, es decir, penalizar que limpiadoras, albañiles, que gente que está en el comercio, muchas dependientas que tenemos en los comercios de todo el país, trabajen más allá de esa edad, yo creo que no es el camino correcto. Pero insisto, esto se está dialogando en el marco del Pacto de Toledo y entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Sin embargo, la evidencia empírica, podréis encontrar un paper al respecto en la descripción del vídeo, apunta a una dirección diametralmente opuesta a la que señala Yolanda Díaz. Lo que nos señala la evidencia empírica internacional es que a mayor número de trabajadores mayores empleados, más fácil es la empleabilidad de los trabajadores más jóvenes. No solo eso, cuantos más trabajadores mayores haya empleados, también mayor es el salario que tienden a percibir los trabajadores más jóvenes. ¿Cómo es posible que si los trabajadores mayores próximos a la jubilación copan la mayor parte de los puestos de trabajo, los trabajadores jóvenes tengan más opciones de conseguir mejores puestos de trabajo que si esos trabajadores cercanos a la jubilación optaran por retirarse del mercado de trabajo y, por tanto, dejaran esas plazas vacantes para el conjunto de la población? Bueno, pues en este vídeo vamos a intentar explicar por qué el razonamiento económico intuitivo que ha empleado Yolanda Díaz se equivoca. ¿Por qué se equivoca de raíz? El error fundamental que comete Yolanda Díaz es considerar que la cantidad de puestos de trabajo se encuentra dada. Y este es un error que deriva, a su vez, de otra equivocación anterior, y es la de observar al trabajador únicamente como un oferente de servicios laborales. El razonamiento más o menos discurre así. Los trabajadores ofrecen sus servicios laborales, venden sus servicios laborales en el mercado, y como el número de demandantes, como el número de empresarios que demandan esos servicios profesionales, esos servicios laborales, está dado, mayor cantidad de trabajadores ofreciendo sus servicios laborales frente a un número de compradores, de empresarios compradores dado, significa que o bien los trabajadores van a tener que bajar sus salarios para que haya más empresarios interesados en comprar esos servicios laborales, o si ni siquiera así se incrementa el número de compradores de sus servicios laborales, una mayor cantidad de oferentes, una mayor cantidad de trabajadores buscando empleo, inevitablemente conduce a una mayor tasa de paro. Pero como digo, este razonamiento tiene un error muy básico, y es el de considerar que el trabajador únicamente es un oferente de servicios laborales. En realidad, sin embargo, el trabajador es, por un lado, un oferente de servicios laborales, pero por otro, también es un demandante de servicios laborales.
No un demandante directo, en la mayoría de casos de servicios laborales, aunque también puede ser el caso, pensemos trabajadores que tienen servicio doméstico, pero en la mayoría de casos el trabajador no es un demandante directo de servicios laborales, pero sí un demandante indirecto. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el trabajador cuando vende sus servicios laborales en el mercado, recibe a cambio de esos servicios laborales una contraprestación económica, un salario. ¿Y qué hace el trabajador con ese salario? Lo gasta. Lo gasta en comprar bienes de consumo o lo gasta en proporcionar financiación a través del sistema financiero a otros empresarios para que incrementen esos empresarios su gasto en inversión. En todo caso, el trabajador lo gasta, ya sea en consumo o ya sea en inversión. Y al gastarlo, lo que está haciendo ese trabajador es demandar mercancías que tienen que ser producidas por otros trabajadores. Por tanto, el hecho de que haya un trabajador ocupado que perciba un salario, dado que va a provocar que gaste en consumo o en inversión ese salario, eleva la demanda por otros trabajadores. El trabajador no es solo un oferente de servicios laborales, sino que también es, a través de la demanda financiada por su salario, un demandante de mercancías y, por tanto, de servicios laborales de otros trabajadores. O dicho de otra manera, cuando un trabajador, por cualquier circunstancia, pasa a engrosar las listas de la población inactiva, es decir, se convierte en una persona que no quiere trabajar, esa persona no solo está dejando de ofrecer sus servicios laborales al mercado, sino que además también, como se queda sin renta, como a largo plazo se queda sin ninguna fuente de ingresos, ese trabajador o ese antiguo trabajador también está dejando de demandar los servicios laborales de otras personas que consecuentemente se quedan desempleadas al menos en el puesto de trabajo que tenían con anterioridad. Tal vez se alegue que este razonamiento no es correcto para el caso de las jubilaciones, porque cuando un trabajador se jubila, cuando un trabajador pasa a engrosar la población inactiva porque se ha jubilado, ese trabajador, es verdad, deja de percibir un salario y por tanto ya no puede gastar con cargo a ese salario, pero sí empieza a percibir una pensión que es la que le permite sostener su nivel de gasto dentro de la economía. Por tanto, si esto fuera correcto, cuando un trabajador se jubila, deja de ser un oferente de servicios laborales, dejando por tanto su plaza vacante al mercado, y a su vez sigue siendo un demandante de servicios laborales, de manera que en el conjunto de la economía no hay menos demanda de trabajadores y sí hay menos oferta de trabajadores, con lo cual las probabilidades de que los jóvenes sean empleados se terminan incrementando. ¿Cuál es el problema de este razonamiento? Pues no darse cuenta de que las pensiones de los pensionistas son financiadas en última instancia por las cotizaciones sociales que detraen, que reducen el salario de los trabajadores jóvenes. Por tanto, no es que la demanda agregada del conjunto de la economía se incremente, sino que la demanda se redistribuye. Los trabajadores jóvenes consumen menos para poder pagar la pensión de aquella persona que se ha jubilado y por tanto el gasto que siga efectuando el pensionista con cargo a su pensión equivale al menor gasto que pasará a efectuar el trabajador por estar abonando una cotización social que reduce su salario y por tanto sus posibilidades de gasto. Ilustremos este razonamiento con un ejemplo para que quede más claro. Imaginemos una economía compuesta por dos trabajadores, uno cercano a la jubilación con 64 años y que al año produce un ordenador. Y otro trabajador mucho más joven y por tanto muy alejado de la jubilación que cada año produce 100 kilos de carne. Supongamos que el trabajador joven lo que hace es intercambiar 45 kilos de carne de los 100 que ha producido por el ordenador. De manera que ese trabajador joven, sin haber producido el ordenador, termina disfrutando de un ordenador porque lo compra con lo que ese trabajador ha producido, 45 kilos de carne. Y los otros 55 kilos de carne, hasta llegar a los 100, los destina al autoconsumo, es decir, los destina a alimentarse él mismo. Supongamos ahora que el trabajador de 64 años cumple los 65 y se jubila, con lo cual ese trabajador, una vez jubilado, deja de producir cada año el ordenador. Sin embargo, el trabajador joven va a tener que seguir produciendo los 100 kilos de carne. ¿Por qué? Pues porque 55 se los quedará a él y 45 se los tendrá que entregar a cambio de nada al trabajador que se acaba de jubilar a modo de pensión.
Por tanto, en esta economía, el saldo neto después de que el trabajador adulto, de que el trabajador cercano a la jubilación se haya jubilado, es que hay un ordenador menos disponible. Hasta el momento, antes de la jubilación, el trabajador joven producía 100 kilos de carne y 45 los destinaba a comprarse el ordenador, de manera que al terminar el año tenía 55 kilos de carne más un ordenador. Y el trabajador que había producido el ordenador, evidentemente, tenía 45 kilos de carne que no había producido él mismo. Después de que este trabajador se jubile, como digo, la economía ya no produce el ordenador y el trabajador joven tiene que apartar 45 kilos de carne a modo de impuesto para entregárselo al trabajador jubilado como pensión. Saldo final, el trabajador joven tiene 55 kilos de carne, el trabajador jubilado tiene 45 kilos de carne, pero el ordenador ha dejado de ser producido. Por supuesto, uno podría pensar que si el trabajador cercano a la jubilación deja de producir el ordenador, eso habilita a otros trabajadores que podían estar parados en esa economía a que empiecen a producir el ordenador. Pero la cuestión es, ¿contra qué va a poder vender ese trabajador que fabrica el ordenador que produce al final del año? Recordemos que el trabajador joven que produce carne ha de destinar 55 kilos de carne a su propio consumo y 45 kilos de carne a pagarle la pensión al trabajador jubilado, que obviamente utilizará esos 45 kilos de carne para el autoconsumo y para, por tanto, alimentarse a él mismo. Si un tercer trabajador que antes estaba parado empieza a producir el ordenador, ¿contra qué va a vender ese ordenador? Obviamente contra nada. El único uso que podrá tener el ordenador es el autoconsumo. Es que ese trabajador que produce el ordenador se quede con el ordenador. Pero para eso no era necesario que se jubilara el trabajador que producía ordenadores. Si alguien quería producir ordenadores para sí mismo, si alguien tenía la capacidad, los conocimientos, los materiales para producir ordenadores por sí mismo, ya podía hacerlo cuando el trabajador que se ha jubilado estaba produciendo ordenadores para intercambiarlos en el mercado. Por el hecho de que un trabajador se haya jubilado no ha cambiado nada dentro de esa economía. Y por tanto, si un trabajador joven que antes estaba en el paro empieza a producir ordenadores, o es porque los quiere para sí mismo, en cuyo caso ya podría haberlos producido antes, o porque los quiere para venderlos en el mercado. Pero ya hemos visto que en este mercado no hay poder adquisitivo para comprar ese ordenador, porque el trabajador que produce la carne, 55 kilos los consume él y 45 kilos los ha de pagar como tributo al pensionista, que los consumirá esa carne también para su propio autoconsumo. Por tanto, el ordenador no se podrá vender y si solo se producen ordenadores con la expectativa de ser vendidos, ese trabajador que estaba parado y que creíamos que iba a ocupar la vacante que ha dejado el trabajador jubilado, seguirá estando desempleado. Con este ejemplo espero haber ilustrado por qué la jubilación anticipada de trabajadores no incrementa las probabilidades de ser empleados de los parados. Sin embargo, la realidad es todavía peor de lo que ilustra este ejemplo. ¿Por qué razón? Porque en el ejemplo anterior hemos supuesto que los trabajadores son sustitutos perfectos entre sí, es decir, que las funciones que puede desempeñar un trabajador las puede desempeñar indistintamente otro trabajador. Si el trabajador que produce carne quiere empezar a producir ordenadores, entonces ese trabajador podría empezar a fabricar ordenadores. La realidad en nuestros mercados laborales es que los trabajadores jóvenes y los trabajadores adultos no suelen ser sustitutos entre sí, sino más bien factores productivos complementarios. Es decir, los trabajadores jóvenes, que por ejemplo no tienen experiencia para desarrollar algunas funciones, desempeñan unas ocupaciones, unos puestos de trabajo, y los trabajadores senior, los más experimentados, desempeñan otras que no pueden desempeñar todavía los trabajadores jóvenes. De esa manera lo que estamos diciendo es que la empleabilidad de trabajadores jóvenes y de trabajadores adultos es interdependiente. Si una falla, probablemente la otra también termine fallando. Por ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo anterior e imaginemos que para que el trabajador joven pueda producir carne necesita sí o sí comprar cada año un ordenador. Imaginemos que el ordenador es parte del proceso productivo de la industria cárnica y, por tanto, si no hay ordenadores, el trabajador que produce carne no es capaz de producir carne. Y a su vez, supongamos también que el trabajador joven no es capaz de producir ordenadores porque no tiene ese conocimiento. En ese supuesto, el trabajador joven y el trabajador adulto eran complementarios.
El trabajador adulto producía ordenadores que necesitaba el trabajador joven para producir carne y a su vez este trabajador joven producía carne que necesitaba el trabajador adulto para poder sobrevivir, para poder alimentarse y por tanto producir ordenadores. Bien, supongamos ahora que el trabajador adulto se jubila y por tanto deja de producir ordenadores y que no hay otros trabajadores jóvenes que tengan la capacidad de producir esos ordenadores. ¿Qué sucederá? Pues no solo sucederá que el trabajador joven ya no tendrá un ordenador al terminar el año, por ejemplo, para disfrutar más de la vida. No. Lo que significará es que el trabajador joven no tendrá ordenadores y como los ordenadores son indispensables para producir carne, el trabajador joven tampoco podrá producir carne. Resultado final, que la producción agregada de esta economía pasará de 100 kilos de carne al año y un ordenador a 0 mercancías. Nadie producirá nada porque solo el trabajador adulto era capaz de producir el ordenador, el trabajador joven necesitaba ordenadores para producir carne y, como no hay ordenadores, tampoco hay producción de carne y, por tanto, ni siquiera el pensionista será capaz de cobrar una pensión porque no habrá producción, no habrá carne con base a la que pagar esa pensión. Evidentemente, este último ejemplo es algo radical porque estamos presuponiendo que los trabajadores adultos y los trabajadores jóvenes son factores complementarios perfectos. Es decir, que si falla uno de esos factores en alguna cantidad, los otros factores, el productor de carne, no sirve absolutamente para nada. En realidad, lo normal no es que sean factores complementarios perfectos, sino que tengan algún grado de complementariedad. Y por tanto, podríamos decir que si no se produce el ordenador, no es que la producción de carne vaya a caer a 0, pero a lo mejor pasa de 100 kilos de carne a 70 kilos de carne al año. Es decir, la productividad del trabajador joven se habrá reducido. Y menor productividad es menor capacidad de compra, menor capacidad para demandar otros servicios laborales y por tanto también menor empleo entre aquellos trabajadores que estaban parados y que podían aspirar a encontrar una ocupación una vez el trabajador adulto se hubiese jubilado. Pues bien, con estos razonamientos y con este ejemplo creo que ya tenemos base suficiente para entender de dónde surge la evidencia empírica que he mencionado antes. Anticipar la jubilación de los trabajadores mayores no incrementa la probabilidad de encontrar un empleo entre los trabajadores más jóvenes. Al contrario, en la medida en que reduce la productividad y por tanto los salarios de los trabajadores más jóvenes, dado que trabajadores jóvenes y trabajadores adultos son complementarios, son interdependientes, una menor productividad agregada de los trabajadores jóvenes significa una menor capacidad para contratar, para demandar mercancías y contratar a otros trabajadores jóvenes que estén en el paro. Si queremos maximizar la empleabilidad de los trabajadores, lo que tenemos que maximizar es la producción agregada dentro de una economía. Y la producción agregada no se maximiza mandando a la gente a casa, jubilándola de manera anticipada. La producción agregada, y por tanto la demanda agregada, se maximiza con muchos trabajadores en activo, siendo cada uno de esos trabajadores muy productivo. Por tanto, en este caso concreto no existe incompatibilidad alguna entre el objetivo de estabilizar las cuentas del sistema de pensiones alargando la edad efectiva de jubilación y la probabilidad de encontrar empleo entre los más jóvenes. Al contrario, los dos objetivos van de la mano, retrasando voluntariamente, aunque sea, la edad efectiva de jubilación de los trabajadores, también estaremos incrementando las probabilidades de encontrar empleo por parte de los más jóvenes. Yolanda Díaz se vuelve a equivocar.